Día y 30 minutos, 12 grados también la temperatura con 7 décimas. Estamos aquí en el Coffee Break, último bloque, nos estamos casi despidiendo de la semana porque mañana por una festividad judía, Shavuot, no vamos a estar en vivo. Sí vamos a estar el lunes 25 de mayo aquí haciéndonos compañía. Bueno, pasó la Feria del Libro, no es la única feria y tampoco es el único evento cultural que tenemos aquí en la Argentina, pero es definitivamente uno de los momentos importantes de la cultura. Y lo digo porque cada año se baten récords de gente. En un país donde las cosas son difíciles, donde uno todo el tiempo está hablando del consumo que baja, pero bueno, aparentemente hay todavía un espacio primero para la creación, para la escritura y después para que el público, que en general cuando uno es fanático de la lectura es ávido y busca, se encuentre con sus escritores y con sus libros. Vamos a charlar un poquitito sobre esto, ¿no? Sobre el mundo de la escritura y sobre la escritura en particular de Silvina Potenza, que es rosarina, es licenciada en comunicación social, nació y vive en Rosario y le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Dani. Muchas gracias por este espacio. Un agradecimiento también a Rocío que me escribió y a todos. No, Así que lo que no hace Rocío acá, después no no lo sucede. hace nadie. No, no, después, no sucede seguramente. Vos sabés que cuando leía esto del nací vivo en Rosario, ¿no? Nacido y criado, Bien. me acordaba que hace muchísimos años, décadas, me tocó entrevistar a la gente de la trova rosarina, ¿no? Acá Ah, en el estudio, maravilla. divinos. Y en un momento le dije, ¿me pueden explicar por qué razón en la ciudad de Rosario hay tantos artistas de todos los rubros, ¿eh? Artistas de Hay la mucho. música, del teatro, de la pintura, de la escritura, y uno de ellos me dijo, y porque acá no había nada y lo tuvimos que inventar. Y yo me quedé Sí. con eso, Es porque muy buena esa respuesta que te dieron, ¿eh? sí, La verdad que sí. claro, Rosario es una ciudad enorme, pero no es Buenos Aires, lo digo en el sentido de que a veces pareciera que siempre tenés que llegar a Buenos Aires para poder salir adelante, cosa que ya a esta altura, por suerte, las redes, el internet, la posibilidad de estar comunicados como ahora, hace las cosas más fáciles. Pero en una época había que subirse al micro con un bolsito y tratar de, en el caso de un escritor, ir a las editoriales, en el caso de un músico, ir a las discográficas y tratar de mostrar lo que uno hacía fuera del centro Mira, del mundo. Rosario sí es una gran ciudad, pero todavía tiene alma de pueblo. Lo cual no está mal. Acá, no, no, y eso es maravilloso. Ujú. Eh, a ver, si no te conoces con todo, pues ya somos más de 1 millón de habitantes, es el amigo de tu amigo. Siempre vas a encontrar una relación. Y lo que decías, si bien un poco ha cambiado, todavía, viste que Dios está en todas partes, pero sigue atendiendo en Buenos Aires. Y como decías vos, yo he tenido la oportunidad de participar ya en ferias del libro desde las grandes, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, hasta la que se hace en Corral de Busto o en un pequeño pueblo, en una biblioteca popular. Pero la realidad es que la ventana al país que te da la de Buenos Aires, las otras no te las dan, las otras te llenan el alma, como me hacen a mí. Yo soy feliz visitando bibliotecas populares, por ejemplo, en pueblos que pueden tener 3.000 habitantes. Contábamos Pero que sos comunicadora social, pero no necesariamente un comunicador social es escritor. Contame cuándo surge en vos la necesidad de escribir y de contar historias, porque también uno puede ser un comunicador social y escribir sobre política o sobre sí, economía. la realidad fue que como comunicadora social he hecho poco. Tengo 56, en mi época nos casábamos jóvenes, los chicos, el Yo a los 30 trabajo ya que... estaba por segunda vez casado. Ya había atravesado como 8 o 9 años de mi primer matrimonio, sí, es verdad. Bueno, y bueno, uno va priorizando otras cosas. En casa siempre fue la crianza de los hijos, el trabajo que nos daba de comer, porque es durísimo, o sea, lo económico y la escritura no es que van de la mano. Sí, como te dije antes, a mí yo soy una apasionada de lo que hago y de escribir historias de vida, que es un género que no sé si existe, pero es con el que yo me identifico y así lo proclamo. Em, pero bueno, desde adolescente yo escribí. Pasó un tiempo después que ya tenía 2 hijas, tengo 3 ahora, adultas ya. Dije, yo necesito hacer algo. Todo lo que había hecho en comunicación era gratuito. Imagínate si llegar en un medio en Buenos Aires es difícil, en Rosario es mucho más. Estamos hablando de muchos años atrás.
solo había 2 canales, apenas algunas FM y demás. Entonces, si quiero hacer algo, y esta inquietud de escribir la tengo desde mi más joven adolescencia. Y así fue como a los 29 empecé el primer taller literario. Y ahí dije, es por acá. Desde ese momento a hoy te puedo decir que he hecho los talleres literarios acá, los agoté. He hecho cursos de edición, de lector editorial, muchos en Buenos Aires, otros ya los últimos online. Como diría mi madre, soy una eterna estudiante y siempre estoy buscando algo para crecer y formarme más. Pero bueno, así nació un poco y ya de un tiempo a esta parte, te diría 2009, como profesionalmente, ya publicando y demás. Estoy Más o pensando menos. en lo que decías, ¿no? De lo difícil que es cuando uno escribe, convertirlo en un medio de vida, que realmente por ahí Sí. es una aspiración, pero en general corre paralela a las necesidades diarias. Y es verdad, uno va haciendo lo que puede. ¿En qué momento escribís? ¿En qué momento, porque tenés familia, te criaste hijos, por ahí Sí, tuviste que hacer otras cosas? ¿Cuándo te sentás a escribir? básicamente es cuando se te presenta esa inspiración que yo tengo fe y creo que viene de alguien más, porque a veces yo suelo releer mis libros una vez cada año, ponerle cada novela, y a veces que no me acuerdo que había escrito eso, digo, pero, y me gusta, y digo, qué bueno, digo, pero acá es que alguien más atrás me dio un empujoncito y me ayudó. Pero ¿en qué momento escribo? Básicamente es ese, cuando se te presenta algo, la idea es escribirlo en el momento. Y acá en casa, bueno, si bien nosotros somos 5, ya somos 3 ahora porque 2 ya están independizadas, tengo 3 mujeres, ya no puedo decir las chicas porque son Sí, adultas, coincidimos, también tres mujeres por acá, sí. y tengo ya una que es médica, una Tres señoras, nutricionista y sí, una psicóloga. sí. Eh, Acá teníamos así como un código, o sea, porque yo cuando estoy, como decimos, en ideas, yo me puedo estar sentada en la cocina, y puede estar el perro, mi marido viendo un partido, mis hijas tomando mate, pues yo estoy en mi mundo. Entonces lo único que saben es, yo digo, en ideas, y no me hablan, hasta que yo me desconecto de mi mundo y ya participo del entorno familiar. Preferiblemente siempre, si puedo elegir, lo hago viendo la ventana, si, en general en la cocina de casa. Si estoy en Roldán, que tenemos allí una casita hace muchos años, muy cerquita de Rosario, unos 20 kilómetros, que es muy verde y la temperatura lo permite, es en el patio mirando el verde, y si no adentro, mirando a través de la ventana que me permite ver el patio. Eso es como que la luz natural siempre tiene que acompañarme y el mate al lado de la compu. Infaltable. Iba a hablar ahora del libro que presentaste, pero antes te tengo que preguntar, cuando relees tus libros, aparte de decir qué lindo lo que escribí, ¿hay algún momento en que te haya pasado y digo, che, yo lo hubiese agregado, lo hubiese sacado? Diciendo, está bien que recibí un empujoncito, pero si lo escribiera hoy sería Mm. distinto. Mira, te puedo contar una anécdota, lo que fue mi primera novela, allá por el año 2015. La sacamos autofinanciada con una editorial muy chiquita de Rosario, en donde no tuvo edición, no tuvo maquetación, no tuvo corrección de alguien profesional más que de Silvina, con los elementos que tuve hasta el año 2002. Estamos hablando de 14 años en donde seguí estudiando. Y esa novela, que la historia es preciosa, a mí me encanta, de hecho es una de las que más gustó a la gente, con la oportunidad que tuvimos de la pandemia, dije, esta novela se merece escribirla otra vez. Entonces la hice de vuelta, con la misma idea, con los mismos personajes, con mucha parte que sirvió, un 80%, pero le cambié cosas, le cambié expresiones, le corregí. Por decirte una tontería que vos en un libro lo ves. Aquella primera versión, cuando vos escribís un diálogo, empezás con un guión. Y ese guión tiene que ser un guión largo. Y yo en ese momento no lo sabía y usé uno cortito. Y al día de hoy digo, mirá qué tontería si se quiere, porque no le hace al contenido sino a la forma, pero no está bien. Entonces, bueno, y cada vez me doy cuenta, yo soy un poco obsesiva y cuando escribo mis historias, si te viene la inspiración, a lo mejor 300 páginas, te la puedo escribir en 4 meses y después viene un año y medio,
de trabajo de relecturas. Entonces, cada vez es como que vos tenés que ir tocando menos porque aprendés de todo. Y a mí que me encanta hablar, ya te habrás dado cuenta, y pido siempre devoluciones a los lectores, les digo, por favor, sean sinceros, porque lo que está bien está bueno para atesorarlo y lo que está mal para corregirlo. Así que bueno, así Bueno, vamos. si escribís mirando las ventanas, tengo que ir directamente a los malbones de tu ventana. Contame un poquitito, porque por lo que yo vi de la sinopsis, evidentemente, más allá de que la historia pueda ser ficcionada, tiene un anclaje en nuestra propia historia y en nuestros tiempos y en lo que nos toca vivir, porque son personajes, en realidad todos somos personajes de nuestra propia historia, ¿no? Pero Sí, digo, en algún punto sos de acá y las cosas que nos pasaron nos han pasado aquí, como mencionabas antes, la pandemia, que seguramente tiene que haber afectado a los personajes que te vengan en la cabeza. En este caso tiene que ver con el 2001, que para nosotros, para los más grandecitos, algunos habrán pasado, ya parece mentira, pero pasaron 25 años. ay, no Pero, lo digas así, y por sí, Dios, éramos tan jóvenes. y sí, yo el corralito me duró 10 para poder recuperar lo poco que tenía, y ya pasaron otros 15 después. Pero bueno, para nosotros fue un efecto y un hecho traumático y evidentemente contame un poquitito cómo esta historia se enlaza Bueno, con ese tiempo. yo escribo historias contemporáneas y en este caso la historia que acostumbro a que vaya y venga en el tiempo, va a empezar con la protagonista que es viuda y con algo que tiene que hacer su sobrino porque no tenían hijos. Luego se va a ir hacia atrás a cuando ella se casa por primera vez en el año 80 y de ahí para adelante ya más o menos vamos viendo la cronología. Entonces hay hechos históricos de los cuales uno no puede escapar y en el caso que nombraste, el 2001, me dio la punta para hacer, bueno, este va a ser el disparador para que, claramente ella es viuda, el marido se muere, para que Felipe se enferme y se muera, que Ujú. Felipe, conocemos que era un niño que había venido a los 2 años desde Sicilia solo con su mamá y que fue un burro de trabajo toda la vida y trabajaban en el campo, ellos vivían en San Antonio de Areco, entonces cuando se presenta toda esta debacle económica, alguien que trabaja con las manos, con la tierra y con el arado, la economía le pasa por el costado. Entonces, bueno, ahí digamos que lo tomé y fue parte de la argumentación para que él pudiera enfermar y morir. La realidad es que sí vas a tener, como por ejemplo, dentro de los años que transcurre la novela, va a estar también, no sé si te acordás, el tipo Rosariazo que hubo en 2008, donde hubo más de Ujú. 300.000 productores de campo acá, también se nombra eso. Eh, Eventos muy positivos, o como, qué sé yo, cuando salió el Papa Francisco, que estaba todo el país diciendo cómo un argentino es papa. Si bien yo no escribo novela histórica, sí es verdad que están dentro de un marco histórico y en los hechos que nos marcaron mucho como sociedad van a estar nombrados, no centrados en ellos, pero sí nombrados, como por ejemplo con todo esto que veníamos del campo, se hace referencia a el famoso mi voto no es positivo que había dicho Julio Cobos. O como también cuando la protagonista apenas se casa, qué sé yo, pasa la guerra de Malvinas. O sea, esas son cosas que por ahí Que aparte no ninguno de pudieron. nosotros, ni un personaje, ni las personas de carne y hueso seríamos las mismas, ni nuestra vida hubiese sido la misma sin esos hechos. Para Y bien o ni, para mal, estamos absolutamente moldeados por las cosas que nos fueron sucediendo. Y en nuestra generación, sos un poco más joven que yo, pero digo, en no te nuestra creas, ¿eh? ¿Cuántos tenés vos? 62, 62 cumplí ahora en Ay, no abril. parece. Sí, Así lo yo dije solamente para eso, para que me lo como mi dijeras. marido, misma 64. No, pero digo, evidentemente estamos marcados por lo que fue Malvinas, por lo que fue el regreso de la democracia, por Claro, Semana Santa, por el 2001, por el 2008, por el Papa, por los mundiales, por un montón de cosas que evidentemente no nos hacen ser como somos. A veces cuando nosotros leemos historias de afuera, nos es más fácil digerirlas porque probablemente las historias de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial o de los Estados Unidos nos son más cercanas porque son internacionales. Pero no sé si alguien en Europa hoy podría entender lo que nos pasó con el corralito. No lo puede entender más allá de que lo claro. lea. Ni lo que le pasa a una persona que pierde sus ahorros, ni lo que le pasa a una... O sea, realmente, los argentinos somos sobrevivientes
Sí, resilientes por Sí, naturaleza. claro. Bueno, nos pasa, nosotros somos la radio judía. O sea, cuando yo miro Sí. al pueblo de Israel pienso lo mismo, ¿no? O sea, haces un raconto de lo que te va pasando y Si hay decís, un pueblo resiliente, pucha que sí lo es el de claro, ustedes. pero nosotros también, porque de alguna manera vos mencionabas a este personaje que vino de Italia. Bueno, nosotros estamos hechos de gente que se escapó de algo, Sí. del hambre, de la guerra, de la persecución. Básicamente todos los que llegaron a estas tierras llegaron escapándose Y, de alguna cosa. Y y no es lo fíjate, mismo una sí, sociedad cuyo origen es escaparse que otras. fíjate un poco cómo nos toca. Nosotros somos un pueblo joven y totalmente un crisol de razas, porque tenemos de todos lados. Encontrar a alguien que tenga una raíz criolla es como una aguja en un pajar dentro de nuestro Por país. eso no somos un pueblo tan joven. Yo siempre pienso que a veces cuando decimos que somos un pueblo joven, puede ser, mirá, justo ahora estamos en esta semana de mayo, pensando en Sí, 1810, pero cada uno de nosotros que llegó, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, venía con una historia y esa historia nos moldeó. O sea, nosotros también somos los españoles que han sufrido, no sé, la Inquisición, como ha llegado gente, y sí. son los italianos O la guerra o la civil o el guerra civil, fascismo. bueno, el pueblo judío y los árabes que han llegado y los armenios que han llegado. Digamos, nosotros cargamos con historia, es verdad. Para armarnos nuestra propia historia podemos empezar a contarla relativamente más adelante, pero cargamos una memoria histórica que nos hace particulares y para bien o para mal, no estoy haciendo un Sí, pero juicio. bueno, y también nos hace muy ricos porque toda la mezcla de estas culturas tan disímiles, tan de orígenes tan distantes, como vos decís, vino el que se escapó de la Guerra Civil Española, vino el pueblo armenio, vino el pueblo judío, vinieron de millones de lugares y quizás a lo mejor que nosotros no lo vamos a ver, de acá a 200 años, toda esa mezcla que tenemos de base sea la propia identidad, que es el argentino, es la suma de toda esta gente que cada uno aportó algo. Sí, claro. Bueno, dentro de 200 años vamos a estar hablando de los argentinos que se fueron de vuelta a esos lugares y que por ahí formaron o reformaron otras sociedades con esa argentinidad puesta en España, puesta en Italia, puesta Sí. en Israel o puesta en Armenia. Es muy interesante lo que me contás. Bueno, contame cómo te fue en la feria, porque ya que Bueno, viniste, contame la presentación. yo te cuento que hace 4 años con cada vez que saco una novela, que acá te voy a Ujú. hacer un paréntesis, Sí. saqué 4 seguidas porque cuando entré a esta editorial en 2022 tenía 3 inéditas, por Mm. la cual sacaron 23, 24, 25. La que salió este año la trabajé, empecé en 2019, retomé en 2023 y terminé en el 25. Dicho esto, hace 4 años que me instalo en Buenos Aires para la feria. Es algo que me apasiona, como decíamos antes, yo no, no gano con los libros, lo poquito que saco lo reinvierto. Imagínate que vivir 20 días en Buenos Aires, bancándote alquiler, pasajes, comida y demás, no te alcanzan las regalías, pero son muy... Pero eso es otro tema, los derechos de autor en la Argentina que no nos compete ahora. Entonces, pero yo lo invierto en mi felicidad, en mi crecimiento y en todas las cosas. A ver, que vos me estés haciendo hoy una nota es producto de la Feria del Libro Sí, claro. y de un evento que me invitó alguien en donde estaba este señor Miguel, que no me voy a acordar el apellido, Steuerman, nuestro exacto, director, y sí. además que seguramente lo pronuncie mal. Y él me dijo, sí, te vamos a hacer una nota. Y esto es maravilloso. Y esas cadenas de a lo mejor decir coincidencias que no son tales, o cómo te llenan el alma. Por ejemplo, a mí hay unos días dentro de la feria, hay 3 días que se hace lo que se llama la venta con AVIP, que es la venta a las bibliotecas populares de todo el país. Que ahí te das cuenta de la magnitud de gente que hace todo ad honorem y que a lo mejor, ¿de dónde es la biblioteca? Y de Huincarrenanco, digo, ¿dónde queda eso? Es un pueblito de tal lugar, o en un mínimo pueblo, ¿dónde está? En la frontera entre Misiones y Brasil. Tanta gente que labura y es maravilloso, o decir, por ejemplo, de esos días que estamos 12 horas en la feria, que después yo aún no me recuperé, hace una semana que volví a casa y no me recuperé, todo el día parado y hablando, hablando, hablando y tomando agua para que se te seca la garganta.
eh, te dan una cantidad de conexiones, de contactos y de afecto, de amor. A mí ahora particularmente, por ejemplo, esta semana me invitaron para ir en el mes de julio a un pueblo que se llama Frank, Lo conocemos todos por las publicidades de la crema. por el pueblo de Milcau. Sí. Esa fue la referencia que yo le Y hice. bueno, pero fíjate que lindo es porque yo tampoco lo registraba y hoy todos hablamos de eso. Está muy bien. Exacto, y bueno, ese pueblo está acá a unos 200 kilómetros de Mm. Rosario, así que voy a decir, ¿y te podés venir 2 días? Sí. Y dice, ¿cuántos son tus honorarios? Digo, nada, ¿cómo voy a cobrar por ir? Sí, digo, si me ayudas con los viáticos, te lo agradezco porque si no, es que Mm. uno desembolsa. Ay, sí, bárbaro, y vení con tu marido, que por cierto tenía su abuelo tambero, y eso está en la cuenca lechera de Santa Fe, o sea que él irá con las vacas y yo con los libros, más o menos, pero no, no, y es maravilloso. Realmente es algo que a mí me da una vida y un empuje y unas ganas que no te puedo explicar. Así que Silvina, como se esto. nos acaba el programa, pero a lo mejor no está en tu radar lo que yo te voy a decir. Mañana nosotros, por ejemplo, en el pueblo judío tenemos una festividad que se llama Shavuot, pero básicamente es el tiempo en el que se recuerda la entrega de los 10 mandamientos a Sí, Moisés, ¿no? sí, Y me quedaba pensando, ¿no? ¿Por qué nos llaman al pueblo judío el pueblo del libro? Y nace de ahí, ¿no? Todas mira, estas historias que nosotros contamos están en uno de los primeros libros y probablemente de los más traducidos, que es el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, la Torah. Digo, mm, evidentemente no podemos despegar nuestra historia, toda la de todos los pueblos, de lo que hemos dejado escrito. Es verdad que hoy grabamos, hacemos selfies, mandamos mensajes de texto, pero por alguna razón llega a la Feria del Libro y la gente acude masivamente a ver qué escriben nuestros autores o incluso los autores de otros países. Así que me dio mucho gusto conocerte en este día, porque después de esto vamos a saludar a la gente y vamos a volver recién el 25 de mayo. Así que esta haya sido la última nota. Y yo te digo, bueno, nosotros estamos todo el día hablando de Irán, del Líbano, de Cuba, de sí, Bolivia, de Milei, de eso. No es que no haya que hablarlo, pero hacernos y dejarnos un recreíto para cerrar para nosotros esta semana hablando de libros, de gente que se sienta, que mira su ventana y le llegan historias. Para mí es absolutamente admirable que alguien reciba de algún lugar esa inspiración y esa historia. Te cuento que yo he tenido mucho tiempo como columnista a Marcelo Birmacher, ¿no? sí. Y con Marcelo hablábamos y hablábamos y hablábamos y un día Marcelo me dice, ¿por qué no escribís todo lo que decís? Y yo nunca pude. No ¿Y es por qué algo... vos no? No, Tengo una amiga que escribió un libro que se llama ¿Y por qué yo no? ahí está. Anímate. Genial, pero yo no me animé. A lo que voy es, escribir no es para cualquiera, aunque cualquiera puede escribir. Sí. Eh, Tener historias en la cabeza no es para cualquiera. Poder escribirlas y contarlas y hacer que otro las haga propias no es para cualquiera. Y siempre es muy lindo hablar con nuestros escritores. Así que en este caso me dio mucho gusto conocerte, Silvina. ¿Estás trabajando sobre qué? O sea, el año que viene, cuando te tengas que instalar acá a un costo irracional en Buenos Aires, ¿qué vas a presentar si es que hay algo dando vueltas? Mira, por ahora, o sea, ya no llego Ok. a escribir algo responsablemente, corregido y demás, no llego. Sí tengo 2 libros de los cuales tengo los derechos porque son libros anteriores Ujú. eh, que han tenido ediciones chicas, entonces se podrían reeditar. Bueno, será cuestión de hablar con los editores si les parece volver a hacerlos. De todos modos, aunque no tenga libro nuevo, no te digo que me voy a ir los 20 y pico de días que estuve este año, pero tengo con la editorial que es Emporio Ediciones, en donde los dueños son judíos, como en todas las veces que yo edité, y por eso te escuchaba recién y te quería decir, yo creo que lo deben tener en su propio ser el tema de los libros, porque absolutamente con todos los que trabajé eran del pueblo judío Bueno, vos sabés y lo que saben hacer. yo estoy convencido porque me pasó en mi familia. Nuestros bisabuelos, en mi caso, mis tatarabuelos llegaron acá y mi bisabuelo tenía 9 años. Venían con la única valija que podían traer. Traían un pantalón, 2 camisas y 20 libros y un candelabro. O sea, Sí. los libros no quedaban en Europa, quedaba la ropa porque sabían qué ropa podían conseguir, Pero libros no. pero los libros no. Y yo creo que hay algo de eso y es absolutamente valioso.
y que hoy se siga escribiendo y que sigamos leyendo las historias. Realmente es maravilloso. Silvina, cuando el año que viene andes por acá, volvemos a charlar o antes, cuando vos quieras. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo el espacio, me sentí muy cómoda. Si alguna vez entre tanta noticia nefasta querés volver a hablar de libros o de lo que te... Viste, no dije Rosario, dije Cuba, Bolivia, Irán, Líbano, el estrecho de Hormuz. No hablé de que a veces, lamentablemente, Rosario en las noticias también en muchos Sí, pero temas. ya han calmado Por un eso poco. digo, no la Ya han mencioné. calmado un No poco. entró en la lista, lo cual no Te es lo poca agradezco. cosa. No, Te lo ahora son agradezco. noticias porque va a haber una bandeja nueva en el Coloso de No, Arroyito. no, no, pará, no digas Coloso de El Rollito. Coloso es el otro. Ahí está, el Coloso es Coloso el del de otro. Newell's. No, el gigante, perdón. Acá Bueno, el periodista lo del, deportivo me miró como diciendo, te metiste en un bar. a mí lo del gigante mucho no me interesa. ¿No te interesa? Ah, vos sos del Yo otro prefiero el lado. Coloso. Yo soy rojinegra, Bueno, la verdad que sí. leprosa, Sos leprosa. a mucha honra. Yo también Como lo medio sería. Me dice, Walter. mira, mi periodista deportivo acá es de River, tiene un programa de River. Me dice, yo también lo sería. Mira, ahí está. Muy Si bien, hubiese muy nacido en bien. Rosario sería leproso, me dice Y sí, por porque de auricular. ninguna manera puede tener un color azul y amarillo en su corazón si es de River. Bueno, pero ahí está, ¿viste? Volver a hablar de una ciudad por otra cosa, por los libros, por el fútbol, por Sí, bueno, una a mí música, por me un festival. pasó y ya te libero Sí. en años anteriores en la feria que cuando decía era de Rosario perdía 15 minutos explicando de los monos, los canteros, la droga y nada más. Bueno, pero Pero también bueno, eso debe moldear a muchos rosarinos en su vida y los habrá moldeado. Y es estamos parte. mucho más atentos que otros a que te puedan pegar un tiro, robar o demás. Solo supervivencia, No mira. vamos a competir con ustedes de ninguna No, no, manera, no. porque en Buenos Aires, por supuesto que te pueden pegar el mismo tiro parecido. Pero no Así que importa. bueno, yo te vuelvo Dale, a agradecer y si necesitas algo del libro algún día a disposición, ya tienen hablamos. mi teléfono. Un placer de verdad y muchas gracias. Un abrazo grande, Silvina. Gracias, nos Silvina vemos. Potenza, escritora, presentó en la Feria del Libro Malbones en mi ventana, que editó Emporio Ediciones. Y queríamos hablar algo de que no fueran noticias. Y vamos a cerrar el juego del día de hoy también, porque de eso se trató hoy. Tuvimos un juego complicado, tuvimos un solo acierto, esperá, porque quiero ver. Aguanten los canallas, Greta Lili, otra rosarina que es del otro lado. Aguanten los canallas, dice. Ahí tenés el título. Escribir no es para cualquiera, pero cualquiera puede escribir. Sí, ahí está. Podría ser un buen título para mi próximo libro, dice Dante. Y si lo decís en voz alta te usan el título. No, nosotros somos máquina de dar títulos. Acertó también Héctor. Ahí estoy revisando eso. Sí, Héctor, acertaste. Norberto dice, subieron un artículo supuestamente atribuido a Woody Allen, ¿me pueden explicar la fuente? Yo personalmente, Dani, nunca confié en que eso fuera de Woody Allen. Como nunca confío en que ninguna de las cosas escritas sean, salvo que aparezca el personaje y diga fui yo. Así que no, yo no creo.